Bienvenidos a Oído Inmobiliario, el podcast donde cada semana traemos para ti entrevistas con especialistas y expertos del sector, quienes nos compartirán sus conocimientos y experiencias. Esto es Oído Inmobiliario, tu ventana al mundo de los bienes raíces. Este podcast es presentado por Hubok Grupo Inmobiliario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de su podcast Oído Inmobiliario. Mi nombre es Mayeli González y el día de hoy les tengo un tema súper escabroso, lleno de dudas. Y para disipar todas esas dudas, el licenciado José Luis González, experto en remates judiciales. ¿Qué tal, Mayeli? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido. Aquí, emocionado de hablar de este tema tan interesante y como lo mencionas, que más que nada está lleno de dudas. Entonces aquí estamos para poder aclarar todas estas y que nuestro público se pueda quedar un poquito más tranquilo sobre este tema. Así es, José Luis. ¿Qué te parece si primero nos platicas o nos explicas qué realmente es un remate judicial? El origen del remate judicial emana de la palabra almoneda. La almoneda es una venta pública. Entonces, un remate judicial son todas estas propiedades que, como lo dice su nombre, se van a rematar en el Poder Judicial. De ahí que sea un remate judicial. Aquí lo que es muy importante saber es que aquí sí estás comprando un inmueble, pero tú se lo vas a pagar al Poder Judicial. Más adelante vamos a ir viendo esos detalles, pero a grandes rasgos que se queden con la idea y sepan que un remate judicial es comprar un inmueble ante el Poder Judicial. Este inmueble sale a la venta derivado del incumplimiento que se dio en un juicio, ante el incumplimiento del pago de una hipoteca, de algún juicio mercantil, algún juicio laboral o bien hasta un juicio familiar. Sin embargo, más adelante creo que podemos ir detallando parte por parte, pero a grandes rasgos esa es la idea, ventas de propiedades que se realizan por parte del Poder Judicial. Ok. ¿Estos remates judiciales es lo mismo que remate hipotecario, que remate bancario o no? Ok, mira, ese es un gran tema porque siempre viene aquí esa duda y es donde mucha gente tiene esas inquietudes. Hay que entender que en un primer momento, como yo te dije, un remate judicial, tú estás yendo a comprar una casa. Ahí no hay duda de que tú ya compraste el inmueble. En un remate bancario, que también sus sinónimos son cesiones de derechos litigiosos, remates hipotecarios. Sin embargo, el nombre correcto, la terminología que se usa dentro del derecho es una cesión de derechos litigiosos. ¿Por qué? Porque el único ente que tiene la facultad de rematar una propiedad es Poder Judicial. Entonces, correctamente lo que es un remate judicial son las que se hacen ante Poder Judicial, como lo dice, y estos remates bancarios, aquí es muy importante saber que en esta cesión de derechos litigiosos tú no estás comprando un inmueble. Tú estás comprando el derecho a cobrar una deuda. Podemos poner un ejemplo, tú en algún momento hipotecaste tu propiedad, le pediste prestado al banco y dejaste en garantía tu casa, incumpliste con los pagos, el banco te va a iniciar una demanda, pero como bien sabemos, el negocio del banco no son los inmuebles, es el capital. Entonces el banco dice, ok, yo sé que hay varios inversionistas que me pueden comprar estos derechos, entonces ¿qué es lo que pasa? El banco te dice, ¿sabes qué? A mí Mayeli me debe tanta cantidad, si tú en juicio lo sigues peleando puede que consigas muchos intereses y eventualmente te quedes con la casa, entonces ahí ¿qué es lo que estás comprando? El derecho a tú cobrar una deuda. Mucha gente cae en estas trampas de la terminología porque piensa que compró una casa cuando lo que compró es la deuda. Entonces es peligroso y es por eso que tienen que saber diferenciar entre un remate judicial y un remate bancario. Y nada más para cerrar este punto, que sepan que la palabra remate bancario está mal empleada. Lo correcto va a ser referirnos a esto como cesiones de derechos litigiosos. Ok, entonces si te dicen que es de banco, no es remate. Exactamente. Es el derecho a cobrar. Es el derecho tú a cobrar una deuda. Puede que te quedes con la casa o bien puede que el demandado consiga el dinero y te liquide. Sea como sea, va a ser negocio. ¿Por qué? Porque tú le vas a comprar al banco baratos esos derechos. En el peor escenario, el demandado consigue el dinero y te va a liquidar. Te va a decir, oye, si, no sé, un ejemplo, el banco te vendió en 1 millón, como yo a ti ya te debo intereses, ya te debo otros tipos de concepto que se cobran en un juicio, pues vas a salir ganando una utilidad, pero lo ideal pues obviamente es que se incumpla con el pago para que puedas quedarte con la propiedad hipotecada y ya pues puedas posteriormente venderla. Entonces, principal diferencia en el remate bancario, la deuda, y acá en el remate judicial, ahí sí es una casa. Exacto, entonces en remate judicial sí es una casa y únicamente se realiza en juzgados, ¿cierto? Sí, ante Poder Judicial y pues pueden ser en diversos tipos de juzgados.
porque también es importante saber, también hay remates judiciales que realiza el SAT, subastas que realiza el SAT, también existe el instituto que se acaba de crear apenas a partir del 2018, que es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que también subastan bienes incautados y todo. Sin embargo, si queremos ofrecerle algo más seguro al cliente, vámonos a los remates judiciales en materia civil y mercantil, son los ideales. Ok, ¿cómo yo me puedo enterar que se va a rematar una propiedad? Ok, mira, esta es una gran pregunta porque muchas veces pasa que las personas que están buscando una propiedad empiezan a buscar las propiedades. Muchas veces ofrecen los remates en Marketplace, en Facebook, te ofrecen en inmuebles, en 1001 páginas. Sin embargo, ahí no existe como esta certeza de si verdaderamente se va a llevar a cabo el remate. Si queremos nosotros darnos cuenta verdaderamente qué remates se van a llevar a cabo, en un primer momento te diría que se acerquen conmigo y les voy a hacer llegar la lista de las propiedades que hay. Pero bueno, habrán personas que no van a residir en Guanajuato, entonces, ¿cuál es el proceso? Estas publicaciones que llaman edictos para anunciar la venta de los remates y que hayan postores. Salen publicados en los diarios de mayor circulación, en los periódicos, tal cual en la parte de clasificados, ahí vas a ver los edictos. O bien lo puedes consultar en el diario de mayor circulación del estado, pero hablando del diario judicial, que es el diario oficial. Okay. Entonces, básicamente, si lo quieres checar directamente, van a ser esas dos las formas de publicar, pero, por ejemplo, ya cuando te acercas con un despacho o con un abogado, como en este caso lo manejamos nosotros a nuestros inversionistas, para que no estén viendo el periódico, les hacemos llegar ya una lista con el valor del remate, cuánto es el avalúo, qué día va a ser el remate, porque eso es importante. Todo esto tienen fechas y términos muy específicos, que ahorita lo vamos a ir viendo, pero a grandes rasgos así es como van a poder conocer qué propiedades están en venta a través de remate judicial. Ok, entonces si alguien de la audiencia quiere adquirir una propiedad mediante remate judicial, es primeramente pues acercarse a un despacho de confianza y lo puede cerciorar en sus diarios oficiales de su ciudad, ¿cierto? Entonces sí o sí tiene que estar ahí. Totalmente. Ese punto que tocaste es muy importante, Mayeli, que mencionas de acercarse a un abogado. Porque sí estaría muy padre tú poder ver en el periódico, una casa de 3 millones te va a salir en 1,5 millones. Estaría muy interesante, ¿no? Sin embargo, tienes que tener una asesoría profesional. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una simple compraventa. Es un proceso, llevó un juicio en su momento y aunque ya culminó el juicio, hay que todavía analizar ciertos detalles del juicio. ¿Para qué? Para que pueda hacer una inversión. Porque vamos a comentar ahorita esto, pero aquí es donde vienen esas historias escabrosas y de terror que tú comentas. Y lo que te digo, muchos brokers que carecen de esa ética profesional, te venden un remate, lo publican en Marketplace, no tienen conocimientos ni siquiera de derecho, tema notarial, y te venden un juicio en el que tal vez nunca vas a poder tomar posesión o escriturar el inmueble, y ahí es donde se empieza como a manchar, por decirlo así, este negocio, y es por eso que se tienen que acercar con un profesional para poder llevar su inversión de una manera excelente y que pueda tener sus utilidades. Ok, entonces, a pesar de que esté en el diario, pudiera haber un riesgo. Claro. ¿El riesgo cuál sería? El riesgo aquí es bien importante. Como estamos hablando de remate judicial, no vas a perder tu dinero. Eso es lo que ustedes tienen que saber, que es una tranquilidad de invertir en un remate judicial. ¿Por qué? Porque tu dinero nunca pasa por manos de terceros. No le vas a pagar a Juan Pérez, no le vas a pagar a ninguna persona física. Tú en todo momento le vas a pagar al Poder Judicial del Estado donde se esté realizando el remate. Entonces vámonos a un escenario en el que, para no meternos en terminología de derecho y hacerlo un poco más complicado, supongamos que hay algo que está mal con el juicio, algún asunto de todo el proceso que lleva, porque son muchos actos procesales. Y si hay uno que esté viciado, eso permite que aparezcan los famosos amparos, que es lo que la gente dice, es que luego meten amparos. Es real, pueden meter amparos, pero si tu juicio estuvo bien hecho y no tiene ningún, pues si un punto débil, no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque, como te lo digo, el dinero está en la cuenta de Poder Judicial. En el caso de que te metas un remate que no valga la pena, que nunca vas a poder escriturar y que con un amparo te lo tumben, Poder Judicial te va a decir, ¿sabes qué? Pues no se hizo, te entrego tu cheque íntegro. Tal vez no pudiste generar rendimientos, pero no perdiste tu dinero. Entonces, esa es la tranquilidad que existe en el remate judicial, a diferencia de los remates bancarios o cesiones de derechos. Como ahí ya le estás liquidando tú, ahí sí puedes perder el total de tu inversión. Obviamente, si estás bien asesorado y todo, no vas a caer en ese supuesto. Ok, ¿y cuánto tiempo tardaría el reembolso? Ok, el reembolso, hablando de un remate judicial, va a ser la típica respuesta de depende. ¿Por qué? Porque todos los juicios funcionan diferente. Por ejemplo, un juicio civil, los términos se computan diferente a los términos de un juicio mercantil. Es decir, por ejemplo, si en un juicio civil, para que puedas tú ya pedir la posesión, ejemplo, son
10 días, en un mercantil puede que sean 5 días, entonces se va cambiando. Okay, pero no es que me dure un año en que se amparó y luego ya me reembolsen. Exacto, mira, así a regla general un amparo se lleva de 1 a 3 meses. Posterior al amparo todavía cabe algo que se llama el recurso de revisión, que es como la última opción para defenderse el demandado. Y hablando del paquete, de que fuera un amparo y una revisión, te estoy hablando de 6 a 8 meses. Pero eso en el caso, como te digo, que si hubiera un problema en el juicio, que si ese amparo pueda proceder, porque es algo importante y me voy a meter un poquito en una parte técnica. La gente piensa que meter un amparo es cualquier cosa. Para tú tramitar un amparo, además de que le vas a pagar un abogado honorarios, tienes que pagar una garantía. Es decir, tú, Mayeli, compraste un remate y tú ya estás bien lista para desalojar. Yo demandado digo, ya van a desalojar, déjame un amparo para que no me... Para que no me saquen. Exacto. Y ya, tú te la crees, el abogado te vende esa idea. Pero ¿qué pasa? El juez que conoce del amparo te va a decir, yo no sé si tienes la razón en el juicio o no. En el caso de que tú no tengas la razón, necesito que me pagues una garantía. ¿Por qué? Porque al yo no darle la posesión a Mayeli le estoy afectando, porque ella no puede tomar posesión, no puede vender la casa. Entonces van a decir, además de lo que ya le pagaste al abogado, págame aproximadamente de un 5 a 10% del valor del inmueble y se queda en garantía. Si tú pierdes el amparo, yo le voy a dar este dinero a Mayeli en virtud de que le hice perder el tiempo. Entonces muchas veces cuando es un inversionista que no le urge la propiedad, hay veces que yo le digo, pues mira, si meten el amparo y nos dan una garantía, hasta te va a ir mejor porque vas a tener una utilidad mayor. Ok. Eso está interesante. Oye, y bueno, tú que estás súper metidísimo en esto y eres un expertazo, la verdad, ¿qué porcentaje consideras que puede ser peligroso? O decir, generalmente es muy raro que el juicio no se haya llevado correctamente, o la verdad es que el 90% de los juicios pudiera tener una alarma roja de que van a meter un amparo. Un ejemplo, si al mes están rematando 50 propiedades, hablándote aquí a nivel local, yo te diría que de esas 50 propiedades van a ser aproximadamente 20 las que van a valer la pena. Okay. Entonces es importante, ¿por qué? Porque tú vas a ver un listado de muchas propiedades y vas a decir, pues están rematando muchas. Sin embargo, por eso es la parte de tener ese respaldo jurídico, ese apoyo de un abogado que te puede decir, estas valen la pena y estas no. Hay que ser muy selectivos en tema de remates judiciales, no hay que dejarnos llevar por los precios, porque muchas veces ves un descuentazo increíble, pero también ahorita vamos a ver esa parte, entre más barata está la casa, es porque ya llevó un proceso más largo, porque ningún postor ha querido comprarla, en virtud de qué, de que tal vez trae ahí un problema legal. Entonces esa parte es importante. Igual me adelanto en explicarte esta parte porque es muy interesante y creo que no te lo había comentado. ¿Cómo funcionan los remates? Los remates son remates, ¿por qué? Porque hay un 33% de descuento. Justo te quería preguntar. Ese es un buen punto, ¿verdad? Descuento mercado, ¿no? Exactamente. Valor mercado está de default un 30% abajo del valor mercado. Correcto, porque estas propiedades el descuento se va a realizar de la siguiente forma. Del valor del avalúo se le va a descontar una tercera parte y en eso va a iniciar la subasta. Pero ¿qué es lo que pasa? Supongamos que se va a rematar una casa el día de mañana. Ya llega el día de mañana, cumplieron todos los requisitos para que salga remate, estuvo bien publicada, está todo en orden, pero no llega ningún postor. Y ahí la gente diría, ¿qué pasa? ¿Se la queda el Poder Judicial? ¿Le regresan al demandado a su casa? Pues no, se vuelve a publicar a una segunda fecha y ahora con otro 10% de descuento. Y así sucesivamente hasta que la propiedad se vaya, se va descontando 10%, 10%, 10%. ¿Hasta cuántas veces se puede llegar? Se puede, mientras todavía siga existiendo un costo y no sea ya negativo el número, se puede seguir yendo. Por ejemplo, hemos tenido casos que hemos agarrado la propiedad en séptimal moneda. Es decir, esa propiedad, además de ya tener el 30% de descuento, 7 veces se le había hecho una deducción del 10%. Entonces, si estamos hablando que era un inmueble valuado, por ejemplo, en 1 millón, el cliente la estaba adquiriendo básicamente por 250,000 pesos. Oh, wow. Pero ahí lo importante, cuando vemos eso puede ser muy atractivo, pero hay que revisar el juicio. Ahí vienen las famosas banderas rojas o las red flags, porque a ver, si ya está muy barato, ¿por qué nadie lo ha comprado? Porque de seguro ya tienen en el expediente alguna traba o algo. Que no es la regla general, puede ser que también no haya interés del postor de ir a comprar esa propiedad, tú llegas, ves que todo está en orden y la adquieres a un preciazo. Ok. Existe los rumores de que si va a salir a remate, tú puedes hablar con el propietario, okay, o por decir anterior, o el que está ahí habitando, y poder tratar. ¿Sí se puede hacer esto? O si ya hay fecha, ya no hay manera, claro, y tiene que ser con el Poder Judicial. Mira, esta parte es muy interesante porque para empezar, los demandados, que son los propietarios, me voy a referir a ellos como demandados, pues obviamente ellos no están vendiendo la propiedad.
ellos no es como que voluntariamente digan, quiero rematar mi casa. Ujú. Al contrario, ante su incumplimiento, el juez es el que la promueve. Entonces, muchas veces, al tú ir a buscar al demandado, muchas veces les abres los ojos, ¿para qué? Para que te promueva alguna defensa o te pueda trazar el juicio. Entonces, mi recomendación es, obviamente, si no es un conocido, un familiar que quieras ayudar, tú eres un inversionista y lo que buscas es generar utilidades, no ir a buscarlos. ¿Por qué? Porque realmente ellos van a tener su deuda y tú al negociar con ellos no tienes ninguna garantía. Que este es un ejemplo que yo siempre le manejo a mis inversionistas y a los clientes. Mucha gente habla de que una compraventa es lo más seguro. Sin embargo, en una compraventa hoy en día hay mucha suplantación de identidad, ya te vendieron un inmueble con gravámenes, ya te hicieron alguna mala jugada. La ventaja del remate judicial es que en todo momento pues está respaldado, como lo hemos dicho, por poder judicial. ¿Tú a quién le vas a ir a pagar? Al juez que está representando ese juzgado. En todo caso, ¿quién te va a firmar esa escritura? El juez. Entonces todo está totalmente blindado, porque pues en el mismo Poder Judicial no es como que se va a prestar para hacer ciertas cosas que pudieran malinterpretarse o bien caer en una clase de fraude o alguna estafa. Entonces, en ese sentido, que se sientan como con esa tranquilidad de ir al remate en lugar de ir a buscar a la parte demandada al propietario. Yo no lo recomendaría en lo absoluto. Que obviamente, como te digo, si es un conocido nuestro, si es un familiar y sabes que va a salir a remate. O sea, entonces sí se podría, si existe como la seguridad de que no va a haber, sí, no sí, te va a entorpecer el proceso. Si tienes esa garantía, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Tú si quieres irle a comprar a él, no le tienes que dar el dinero a él. Liquida la deuda que él tiene para que te puedan vender la casa, porque si no, imagínate, una casa de 1 millón que tiene una deuda de 500,000, tú vas y le compras la casa en el millón, te la van a vender con todo y el gravamen. Claro. Y ahora tú te conviertes, por decirlo así, en la parte demandada. Entonces, lo ideal es que se acerquen con nosotros en lugar de ir directo con el demandado. Súper. Oye, ¿y qué procesos son los que te llevan a remate? Ok, hablando como de qué procesos judiciales. Como qué procesos son, o sea, la etapa final es el remate, ¿no? Ok, ya entendí. Entonces, ¿qué procesos hay que seguir en este proceso para poder llegar a... Ok, mira, en esto va a ser obviamente una parte un poquito técnica, sin embargo se los voy a tratar de hacer más digerible. El proceso que vamos a seguir en un juicio, hablándote por ejemplo de un juicio civil mercantil, en la generalidad va a ser en un primer momento, y que sepan, es el acto procesal más importante del juicio, se le llama el emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? Es cuando tal vez alguno haya tenido una experiencia con los famosos actuarios, que te van y te buscan. Entonces, al momento de emplazarte es, tú Mayeli te vamos a demandar porque incumpliste con una hipoteca, es el ejemplo. El actuario que representa al Poder Judicial va a ir a buscarte a tu casa y te va a decir, oye, te está demandando Banco Santander por la cantidad de tal, te entrego tu demanda y te doy 9 o 10 días para que contestes tu demanda y puedas defenderte. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces hay gente que no contesta la demanda y por ende ya el juicio se va súper sencillo, o bien hay demandados que contestan la demanda, ofrecen pruebas y defensas. Entonces, en un primer momento vamos a tener el emplazamiento, posterior a eso va a venir la contestación de la demanda, después nos vamos a encontrar en un periodo probatorio. ¿Qué es esto? Cuando se van a desahogar las pruebas, que puede llevar testigos, que hay pruebas confesionales, o por ejemplo en una hipoteca, pues la escritura es una prueba, la escritura de hipoteca, los estados contables. Si hablamos de un juicio mercantil serían los pagarés, alguna factura, algún cheque. Entonces, una vez que ya se depuraron esas pruebas y se desahogaron, llega la audiencia final. En la audiencia final, ambas partes tienen el derecho a rendir alegatos, que es como hacer un resumen de, pues mira, yo creo que tengo que ganar el juicio si soy la parte actora quien saca remate, por esto y esto y esto. Y el demandado puede decir, pues es que yo me defendí y te demostré que sí hice los pagos. Y ahí ya viene lo bueno. ¿Por qué? Porque una vez que pasa eso, se va a dictar una sentencia. En ese momento hay de dos. O condenan al demandado al pago de una cantidad y ante el incumplimiento de esa cantidad se remate la propiedad, o absuelven al demandado. Es decir, como demostraste que tú no tenías ya esa deuda, te absuelvo y ahora condeno a la parte que te demandó a una cantidad, porque pues ya están haciendo erogar gastos de la federación al instaurar un juicio. Entonces, si tú no tienes la razón, te cobran en un juicio. Por eso muchas veces la gente tiene que ser consciente que no es cualquier cosa presentar una demanda. O sea, demanda cuando verdaderamente tienes como la razón y los argumentos para hacerlo. Entonces, en ese momento ya hablamos de que tenemos una sentencia, ya se te condenó, ya tienes una cantidad determinada a pagar. Y ojo, aquí es donde viene lo interesante, por ejemplo, cuando tú eres inversionista. ¿Por qué? Porque a partir de ahí van a correr intereses. Pueden ser ordinarios y moratorios. Entonces, si la deuda era de 1 millón, pues se te puede ir a los cielos. Ya en ese momento, cuando ya incumple la persona y dice, pues sabes que sí está la sentencia, pero no tengo cómo pagarte, ya viene lo que nos interesa. Ya nos encontramos en la etapa de ejecución de sentencia, donde se va a rematar la propiedad. Aquí la parte actora, que en la generalidad suele ser los bancos,
van a meter un avalúo y una vez que se promueve ese avalúo, ya se va a descontar a las 2/3 partes. Se anexa también un certificado de gravámenes. ¿Qué es el certificado de gravámenes? Es un documento que nos entrega Registro Público, en el cual te hacen como una radiografía de, a ver, el inmueble ubicado en tal lugar tiene esta deuda con tal persona, esta deuda con el banco. Y si hay diversos acreedores, se les tiene que notificar. ¿Por qué? Porque imagínate, vamos a poner un caso sencillo. La misma casa de 1 millón, en un momento fue hipotecada con Santander por 500,000 pesos. Pero después resulta que Infonavit también tenía hipoteca y también le deben. Entonces, si el juicio lo instauró Santander en contra de Mayeli, por decirlo así, Zafo. no va a ser así, es el ejemplo, ¿verdad? De Juanita. De Juanita Pérez, ¿qué es lo que va a pasar? Se le va a tener que notificar también el Infonavit para que haga valer sus derechos. Entonces, esa es como la regla general. Ya cuando nos encontramos ahí, ya llegamos a una audiencia de remate. Las audiencias de remate siempre se van a llevar a cabo en el Poder Judicial, en los diversos juzgados que ellos manejan, y siempre son entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, que es el horario del Poder Judicial. Entonces, ya ahí nos encontramos en el remate, supongamos que ya fuimos. Posterior a eso, ¿qué sigue? La parte interesante y que es lo que genera acá muchas preguntas y dudas, y hemos visto todos algún video, ya sea TikTok o YouTube, los desalojos. Entonces, ya aquí nos encontramos en esa situación. Ya una vez que desalojaste, ya que sería el último paso, escriturar o bien que hagas la venta. Ok. Ay, muy bien, José Luis. Quiero andar un poquito más en esto de los gravámenes. Ok. Te demanda al banco porque no le pagaste. Pero bien comentas, pues también le debías a, no sé, firmaste un pagaré y también debes la pensión alimenticia. Otra gran historia. Y también le des al Infonavit. O sea, si yo me meto a un remate así, ¿se le liquidan a todos? Es decir, ¿ya me dan la casa libre de todos los gravámenes? ¿O ya me van a nada más se liberó el que metió el juicio? Esa parte es bien interesante porque ahí es donde también muchas veces vienen las trabas en estos juicios. Cuando tú eres un postor, o sea, no fuiste ni parte actora ni demandada en el juicio, eres un tercero de buena fe que va a adquirir la propiedad. Se puede decir que a ti no te importan los problemas que hubieron con el dueño y sus acreedores. Entonces la ley es muy clara. La ley especifica que pasará al postor que se adjudica. En cuanto un postor gana el remate, se le llama adjudicatario. Entonces, el adjudicatario va a recibir su propiedad 100% libre de todos gravámenes. Así tuviera 30 gravámenes, ese se va a pasar libre de gravamen, porque aquí es algo importante. Cómo se maneja, obviamente, toda esta parte de la prelación de créditos y que a quién le pago primero, a quién le pago después. Reitero, la ley es muy clara y específica que se pagará a los acreedores con lo que hubo en el producto del remate. Es decir, si él tenía deudas por casi 5 millones, pero la casa se remató en 3 millones, ya será bronca de que se peleen los acreedores por ver cómo se van a dividir esos 3 millones. Sin embargo, es importante considerar que, pues bueno, es un principio rector del derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. Si a ti te debían en el 2005 y llega otra persona y ahí le debieron a partir del 2010, pues primero le tengo que pagar al que iba. ¿A pesar de que el del 2010 fue el que llevó el juicio? Sí, pero ahí obviamente siempre está la excepción a la regla. Por ejemplo, en virtud de defender los derechos de estas personas, ¿qué es lo que pasa? Gravámenes de índole familiar, es decir, una pensión alimenticia, que el papá o la mamá han incumplido con esa pensión en favor de un menor. Créditos fiscales, es decir, tú has incumplido con pagos al SAT, ya te fincaron un crédito fiscal por una cantidad. O un ejemplo, eres empresario, tienes una empresa y te demandan trabajadores por el incumplimiento de salarios o de algún problema laboral. Esos 3 tipos de gravámenes, aunque hayan sido los más recientes, se vuelven preferentes. ¿Por qué? Porque hay que garantizar los alimentos a un menor de edad. Porque hay en primera instancia. Igual, esos 3 están a la par. A un trabajador, pues también cómo vas a dejar sin comer a un trabajador. Y por último, al SAT, pues bueno. Nadie se escapa. Ahí sí, de ellos nadie se escapa, ¿verdad? No será alimentar a un niño, ni será alimentar a un trabajador, pero pues es alimentar a la federación. Entonces, así tú tengas una hipoteca, por ejemplo, tú constituiste hipoteca en el 2010 y el banco es quien te demanda y a medio juicio aparece que también le debes la pensión a tu hijo, se vuelve preferente y primero le van a tener que pagar a la pensión. A la pensión y después, si sobra o queda algo, se irá para el acreedor hipotecario. Esta es una parte muy, muy importante. Pero ya que te adjudicas, así hayan habido 30 gravámenes más, hasta donde alcanzó. Exacto. Y se limpia todo. Sí.
Ok, súper Sí, bien. porque tú eres como te digo, tú adquieres de buena fe y tú no eres parte del juicio, entonces a ti no te va a importar si aparecieron más gravámenes o algo. Si tú eres un tercero, no fuiste parte del juicio, va a salir 100% libre de gravamen, y es otra cuestión por la que siempre les digo, un remate judicial te da esa garantía. A veces una compraventa no te la puede llegar a dar. Claro, Entonces eso es muy interesante. súper interesante. José Luis, además de lo del dinero de la subasta o Ok. del remate, ¿qué otros gastos debemos de contemplar? Ok, mira, aquí es bien importante, ¿por qué? Porque en remates judiciales encontramos básicamente dos perfiles, dos tipos de target. Nos encontramos en un primer momento al inversionista y en un segundo momento a la persona que quiere adquirir la propiedad para vivienda. Entonces yo siempre se los manejo así. A ver, si tú eres inversionista, ¿qué te va a importar? Sacar la mejor utilidad. Entonces, ¿hay qué gastos extras vamos a considerar? Además de la subasta, de los honorarios, los gastos de ejecución, que son gastos del desalojo. Es decir, le tenemos que pagar al cerrajero, a los cargadores que realizan la diligencia, y eso en un primer momento. Posterior a eso, vamos a considerar si hay que hacer reparaciones o darle una manita de gato a la propiedad para poderla vender un poco más cara, que es una clase del famoso flipping que se habla hoy en día. Por último, yo con los inversionistas trato de evitarlo, que es la parte de la escrituración. Por ejemplo, si tú me dices, a mí me interesa la casa para habitar, te voy a decir, claro, totalmente tienes que escriturar, no puedes aventurarte en dejar la casa a nombre del demandado. Exactamente, porque imagínate el riesgo, tú cancelas gravámenes, no escrituras, estás dejando la puerta abierta a la parte demandada para que haga algo. Ahora vámonos al escenario en el que es un inversionista. El inversionista, ¿qué es lo que menos quiere? Más gastos, ¿no? Entonces, con él vamos a ver los mismos que ya te mencioné, que es los gastos de ejecución, consistentes en el desalojo, la manita de gato, la reparación. Y yo con ellos hago otra estrategia que es un plus que pueden tener con nosotros, que podemos realizar la venta sin que se haya escriturado en su favor. Entonces imagínate, nuestro inversionista se ahorró los impuestos y los honorarios de la notaría, que la verdad pues iba a ser una cantidad muy buena, hablando de la hora de las utilidades. Entonces esos son como los gastos que hay que considerar básicamente. Ok, y esos gastos asumen como un 10% más, un 15% más. Mira, obviamente vamos a volver Más los honorarios en el supuesto. Los honorarios es la parte más importante. Abogados, ¿verdad? Que no la dejan No, pasar. claro, digo, al final estamos realizando un trabajo y como todo trabajo tiene que pagarse. Porque luego sí es un tema con los clientes de que ya ganaron el remate y ya no quieren pagar, ¿verdad? Abogado. Exactamente, pues no cobramos por lo que no, sabemos, claro. ¿verdad? Entonces, bueno, retomando esa parte, en porcentaje de esos gastos, la escritura te estoy hablando que va a ser aproximadamente de gastos de honorarios, básicamente es entre el 1 y el 2.5% del valor de la propiedad lo que te va a cobrar una notaría. Ya va a depender de la estrategia que se pueda manejar, aunque en remates judiciales es muy cerrada esta parte de hacerte una estrategia fiscal para pagar menos impuestos. En la generalidad se va a pagar el ISR en razón del 20% entre la diferencia entre avalúo y adjudicación. Ahora vamos a ponerlo más fácil, que siento que luego los confundo. Sí. Es decir, la casa está valuada en 1 millón, Ajá. pero tú adquiriste la propiedad en 700,000 pesos en remate. La diferencia estamos hablando que serían 300,000 pesos. Se puede decir que esa es la ganancia que está teniendo el adjudicatario. Entonces, al momento que él escriture por puro ISR, impuesto sobre la renta, él va a tener que pagar el 20% de esos 300,000, que son 60,000. Entonces, ahí ya tal vez te puede mover un poquito los números. Entonces, si con nuestro inversionista nos evitamos ese gasto y ese gasto lo termina realizando el comprador final, pues la verdad es que nos sale mucho más benéfico los números. Igual ahorita lo detallamos, pero también para que vayan siendo conscientes de ello, tú también. En un remate judicial, un mal escenario, vas a tener un 20% de utilidad. Un mal escenario. Mejores escenarios puedes llegar a tener hasta un 40%. Por ejemplo, si hablamos ya de remates bancarios, cesiones de derechos, ahí sí puedes doblar tu inversión, pero también la puedes perder totalmente. Y el tiempo, ¿no? Exacto. También. Es como todo, mayor riesgo, pues va a haber mayor ganancia, ¿no? Si es que lo logras, Claro. Pero el riesgo obviamente va a ser más grande. La ventaja es que en el remate judicial no corres realmente el riesgo y son utilidades que van de un 20 a un 40% ya después de gastos. Ok, súper bien, José Luis. José Luis, ¿hay posibilidad de conocer por dentro las propiedades? Ok, fíjate que esa yo creo que si ponemos en top 3 qué preguntas me hacen, esa es la número 1. ¿En esa serio? es la de siempre. Todos las quieren Todos así, conocer. de que les mando el inventario o la lista de remates y, ¿y qué día podemos ir a hacer las visitas a las casas, abogado? No, pues que está viviendo el demandado ahí. En la mayoría de las ocasiones todavía viven los demandados ahí. Para mí, yo siempre le digo al cliente, es lo mejor, que esté viviendo el demandado. ¿Por qué? Porque va a tener la propiedad en condiciones habitables, pues va a tener que estar pagando servicios, si no, no puede ¿cómo va a utilizar la propiedad? Muchas veces cuando ya se salieron,
pasan estos casos que realmente se da, por ejemplo, 1 en 20, que ya te desvalijaron la propiedad. Porque digo, si vamos a hablar de las cosas buenas, pues también hay que hablar de esos tipos de asuntos que llegan a pasar. Puede ser que te desvalijen la propiedad, que ya se llevaron las lámparas, ya se llevaron tal vez hasta el baño o algo. Pero bueno, el tinaco, todo lo que te puedas imaginar. Obviamente, entre más conflictiva sea la zona donde adquiriste, pues hay más riesgo de que eso pase. Por ejemplo, he tenido asuntos con clientes que nos toca adjudicarnos en colonias pues sí un poco conflictivas. Ellos confiados no meten a nadie a cuidar la casa, la van a ver hasta una semana después del desalojo. Pues resulta que ya se llevaron todo lo que pudo haber, de que ya se llevaron el baño, el tinaco, los cables, las ventanas, y aún así sigue siendo utilidad, porque muchas veces ellos la quieren remodelar, entonces terminan cambiándolo de todos modos. Esos casos son mínimos, pero también es una realidad que llega a suceder. Sí. Entonces, nada más aclarar eso, no pueden conocer la propiedad por dentro. Nosotros les vamos a hacer llegar lo que consta en el expediente, que es el avalúo, y con eso es como con lo que pueden ellos darse cuenta de cómo va a estar la propiedad. También yo les digo, desde que tú pasas y ves la fachada, te vas a dar cuenta de en qué condiciones está el inmueble. Pero ojo, no es nada recomendable que alerten a la parte demandada. Oye, ¿puedo conocer tu casa porque está a la venta? Porque muchas veces ellos no son conscientes de que está a la venta más que Poder Judicial. Entonces no se va a poder conocer por dentro. Ok. José Luis, ¿cómo se realiza el avalúo o cómo se determina el avalúo si la propiedad no se puede ver por dentro? Ok, fíjate que es interesante esa parte. De entrada hay que saber que para tú ser candidato a ser un perito evaluador, en un primer momento vas a tener que ser arquitecto o ingeniero civil, y además tienes que tener una especialidad en evaluación. Además de eso tienes que estar autorizado por Poder Judicial para realizar el avalúo. ¿Por qué? Porque es un tema delicado. Imagínate, haces un avalúo súper bajo y la casa se remata bien barata, estás afectando al demandado mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan estos? Obviamente ellos tienen toda una metodología ya desarrollada, pero ¿qué datos tiene un perito para hacer el avalúo? Pero lo hace Poder Judicial. Son peritos externos que están autorizados ante el Poder Judicial para realizarlo, pero son externos. Pero lo manda a hacer el Poder Judicial. Aquí, por ejemplo, vamos, otra vez depende. Te debo hablar, por ejemplo, del juicio hipotecario. En un tema que es hipotecario, ahí el derecho, por ejemplo, nos especifica el artículo 704 del Código Civil del Estado de Guanajuato, en una de sus fracciones, que el avalúo, por ejemplo, va a tener el derecho de rendir avalúo el primero en presentarlo. Si tú demandado te pones vivo, pues metes un avalúo, o bien la parte actoral puede meter el avalúo. Las dos partes tienen el derecho. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Tú como parte en el juicio le vas a solicitar a un perito que te lo realice. Él le va a ir al juzgado, va a tomar protesta de que me presento, soy el arquitecto tal, yo voy a llevar a cabo el avalúo, y lo autoriza el juez. ¿Por qué? Porque tienen que corroborar que su cédula esté vigente, que él esté dado de alta ante Poder Judicial. Entonces, una vez que eso pasa, solo hay un caso en el que el Poder Judicial es quien hace el avalúo. Si, por ejemplo, la parte demandada ofrece su avalúo, la parte actora también, y hay una diferencia en su mayoría mayor a 20% de diferencia, van a tener que meter algo que se llama el perito tercero en discordia. Ahí sí el juez dice, oye, para no afectar intereses, entra este perito, yo juez nombro a tal perito para que haga un avalúo y nos aclare cuál es el que está mejor. Entonces, bueno, retomando cuál es la metodología para realizarlo, ¿ellos qué elementos van a tener? Van a tener una escritura pública en el cual van a poder ver medidas y colindancias, de forma que van a saber qué superficie tiene la propiedad. Hacen comparativas de mercado, es decir, si esta es la casa, no sé, de la calle que gustes, número 202, pues van a ver la casa 204, cuánto vale, van a hacer diversas estrategias. Ahora, por ejemplo, hablemos de un fraccionamiento, las casas son en serie, entonces realmente ahí ya tienen los valores, aunque no puedan entrar a esa casa, pues puedes entrar a otra casa, o hay diversas estrategias. También existe una forma de evaluar estas propiedades que es la capitalización por rentas, es decir, en esta zona las rentas andan en tanto, hacen ahí unas fórmulas que son especialistas ellos, y así es como llevan a cabo el avalúo. O bien hay veces que se puede solicitar el avalúo con fuerza pública o algo. ¿Y qué quiere decir? El juez autoriza que le dé el demandado permiso a entrar al arquitecto a la propiedad o al ingeniero para que pueda hacer el avalúo. Pero son mínimos los que permiten esta situación. En su mayoría únicamente vamos a tener fotos por fuera y comparativas de mercado. Oh. Es la forma de evaluarlo. No, pues súper experto, sí, José Luis. Tiene ahí su chiste, ¿verdad? Sí. Cuéntanos una historia, de, no sé, donde por no acudir con un buen abogado o a un buen despacho, todo les salió de cabeza, y que luego ya llegan contigo para que les arregles todo el asunto. Sí pasa, ¿verdad? De que ya llega el asunto todo manoseado y tú dices, pues déjame ver cómo puedo salvarte, porque también es importante. Van a haber etapas procesales en las que
por misma ética, tú dices, ¿sabes qué? No puedo tomar tu asunto porque sé que no voy a lograr nada. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, alguna historia que te pueda contar, clientes que han llegado con nosotros. Por ejemplo, hemos tenido clientes que llegan porque, oye, ¿sabes qué? Pues me vendieron un remate bancario y pues ya van 3 años y no me entregan. Fíjate que es la más común, por remates bancarios, no tanto por remates judiciales. Entonces, ¿ahí qué es lo que hacemos? En un primer momento le digo, a ver, quiero ver tu documentación. ¿Es una escritura pública? No, pues que fue un contrato privado. Casi me vendieron en una servilleta, ¿no? ¡Ay! Ahí sí le dices, pues es que también cómo quieres que te ayude. Esas son las situaciones, pero hablando de remates judiciales, ¿qué es lo que pasa? Tuvimos un caso reciente hace aproximadamente 3 meses. Una persona que llegó a contactarnos y me dice, pues es que yo desde hace le pagué, pero le pagó al abogado. Adquirieron un remate judicial, pero en lugar de ir a comprarlo al juzgado, el abogado dijo, pues mira, deposítame a mi cuenta. Exacto, le depositaron a su cuenta, el abogado sí compró el remate, pero legalmente ¿quién compró el remate? Entonces el abogado. El abogado, y no tenían una prestación de servicios con el cliente, es decir, no había como un nexo para demostrar, porque además le dio el dinero en efectivo, sin recibo ni nada, no había una transferencia. Entonces allá se tenía que configurar tal vez alguna clase de delito o algo, y ahí sí le dijimos, ¿sabes qué? Pues bueno, te pasamos con el penalista para que te puedan llevar esto adelante. Porque como te digo, o sea, hay muchas veces que no va a valer la pena quererle rescatar el asunto cuando ya no puedes hacer más. Pero ya en algunos que sí hemos podido recuperar, ¿qué es lo que pasa? Ves que hablábamos del emplazamiento, de la notificación. Hay algo bien importante que son los famosos edictos. Es decir, ya busqué por todos lados al demandado. Ya le dije, por ejemplo, si yo no encuentro al demandado en los domicilios que ellos me dan, el juez le manda a decir, oye INE, oye SAT, le habla a todas las dependencias públicas y privadas, pueden hablarle también a Megacable, a CFE, a mil y un empresas, a fin de decir, ¿tú tienes algún domicilio? ¿Sabes dónde vive esta persona? Y ya dice, no, pues desconozco, en mi base de datos no tengo nada. Y ya también llevas que testigos de que ya fueron a la casa y no lo encuentran, entonces van a emplazar por edictos. Es decir, yo le voy a notificar su demanda a través de un periódico. Pero tú dime en la vida práctica, ¿cuándo estás leyendo en el periódico los clasificados hoy en día? Nadie. Antes cuando se vendían los coches ahí y propiedades, sí pero ¿qué te gusta? Hace unos 10 años, sí, ya hoy en día es de esas partes del derecho que deben de cambiar y debe evolucionar, porque ¿quién se va a poner a leer un periódico para saber si lo demandaron? Nadie. Solamente nosotros para buscar las casas en remate. Esa es una realidad. Entonces, si eso pasa, el demandado tiene derecho a meter un amparo. ¿Por qué? Porque se violan sus garantías de audiencia. Es decir, pues es que nunca me diste la chance de defenderme. Yo ni sabía que tenía una demanda y ya remataste mi casa. Entonces, a este cliente, ¿qué es lo que pasó? Se adjudicó la propiedad, se la llevó a cabo un broker que no era abogado, cobró su comisión, muy bien cobrada, por cierto, o sea, cobró mucho. Y el asunto ya llevaba 1 año, año y medio, porque ahí se había ido a amparo, se había ido a revisión, pero como les digo, porque había una razón de proceder con un amparo. Si el juicio está en orden, no hay por qué te puedan hacer eso. Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? El asunto estaba perdido, porque ¿qué es lo que pasa? El amparo iba a decir, notifícale la demanda y que inicie de ceros el procedimiento. Es decir, deja sin efecto la adjudicación que él ya tiene. Ahí hay de dos, aventarte todo el juicio otra vez. Pero imagínate en tiempos, gastos, porque un juicio te implica gastos. Hablamos del avalúo, hay que pagarle a un abogado, que luego hay copias certificadas, hay trámites ante el registro público. ¿Qué fue lo que hicimos? Hay que considerar muchas veces esta situación. La parte demandada en su mayoría ya agotaron sus recursos, ya no muchas veces no van a tener el dinero para pagar una defensa, para pagar un amparo o algo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, la casa vale tanto, contactamos al demandado y le digo, mira, hay de dos, se va a volver a llevar el juicio y eventualmente vas a perder la propiedad porque no vas a tener para liquidar. ¿Cómo ves si yo te ofrezco una cantidad y ya en lugar de ser el juicio tú llamas la compraventa? Entonces, eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta en la parte jurídica dejar de ser como los abogados de la vieja escuela, que todo es juicio, juicio, juicio. No hay nada como llegar con un arreglo con la persona y ganar. Dicen. Sí. Pues muchas veces dicen que más vale un mal arreglo que un buen juicio, juicio. pero yo siempre les digo, pues más vale un buen arreglo. O sea, no hay por qué decir que es un mal arreglo. Es malo, claro. Exactamente. Entonces, la verdad es muy padre tener ese tipo de negociaciones. ¿Por qué? Porque una persona que ya lo perdió todo, le das la oportunidad tal vez de que con lo que tú le das, el enganche de una nueva casa, la oportunidad de rentar otra propiedad, él gana, quedas, o sea, tienes una buena relación con el demandado y tú también tienes beneficios. ¿Por qué? Porque te van a firmar la escritura voluntariamente, no va a traer antecedente de remate judicial. Entonces, esa fue una situación que tuvimos, te digo, recientemente, y la verdad es que, pues sí es muy agradable también poder ayudar al demandado, porque también es importante esta parte de entender ¿quién por gusto pierde una casa? No, pues no, son situaciones en las Y por ejemplo, a partir del COVID es impresionante cómo crecieron los remates judiciales. O sea, a veces al día, tan solo en la ciudad de León, se rematan de 1 a 5 propiedades en un solo día.
¿Por qué? Porque pues muchos créditos se volvieron impagables a través de esta pandemia. Entonces es también tú ponerte en los pies de tu contraparte. Claro. Y tratar de ser lo menos abusivo, y si puedes también apoyarlo de una otra forma, pues también eventualmente todo eso se ve reflejado, y si tú obras bien, pues también las cosas se van dando más fáciles. Claro, de perder todo al 100%. Exactamente. Sí, Entonces no es ver como al demandado como tu enemigo, es entender, tú eres un inversionista, no es tu culpa su situación económica, pero pues tampoco seas abusivo o lo quieras tratar mal porque está pasando por una situación compleja. Entonces también como que consideren esto, porque luego te tachan a ti, por ejemplo, que te dedicas a los remates, como no, es que son unos abusivos y dejan a la gente sin casa y esto y el otro. Yo escuchaba mucho eso, que cómo se atreven en el asunto de los desalojos, ¿no? Bueno, quiero pensar que ya lo saben, ya estaban avisados y pues bueno, a veces a lo mejor no tienen dónde ir. Exacto. Y ahí es en donde ustedes pues los pueden ayudar con Exactamente. de todo lo perdido. ¿Qué focos rojos le puedes decir a la audiencia que existen de que no están haciendo bien los manejos o todo parece indicar que es pues un fraude, ¿verdad? Okay. Porque es lo que... Hablando de remate... La palabra. Sí, no, pues sí es la palabra que mucha gente escucha remate y dice fraude. Uh-huh. Pues no todo es así, y es interesante que se quiten esa idea porque pueden empezar a invertir en esto y generar muy buenas utilidades. ¿Cuáles son esos focos rojos? Son los que, por ejemplo, principalmente hablábamos. En un primer momento son más técnicos, que son los temas procesales del juicio. Eso lo podemos definir nada más como temas procesales que tienen problemas en el juicio. Pero ¿dónde vienen más focos rojos? Como el asunto que te platiqué, en un remate judicial nunca le pagues a un tercero. Nunca le des... Siempre es a juzgado. Sí, por ejemplo, yo le digo a nuestros inversionistas, a mí solo me vas a pagar honorarios, lo de la notaría lo vas a pagar en la notaría, lo del desalojo se lo vas a pagar a los cargadores. A mí únicamente me vas a entregar mis honorarios. Lo que tú pagues por remate siempre va a ser un cheque que va a ir dirigido al Poder Judicial o al juzgado en donde se está realizando. Entonces, ese es el primer foco rojo. No, pues me tienes que depositar a mí. En la vida lo hagan. Si es un remate judicial. En un remate bancario tenemos que analizarlo y puede ser que si le pagamos a una persona física y no haya tema. Pero en remate judicial nunca le paguen a un tercero. Otro foco rojo podría ser estas propiedades que ya están muy baratas. Valuada en 2 millones y la casa ya está en 500,000. Es otro foco rojo. Como lo hablábamos, si no se vendió en otras almonedas es porque tal vez traía algún problema. Esos son los dos principales focos rojos que yo les podría decir a la audiencia, porque todos los demás, como tú ya son más procesales y ya es parte de que tu abogado te los pudiera explicar. Como un ejemplo ya te puse el emplazamiento, que no esté bien hecho el emplazamiento, entre 1000 y un temas. Esos son los principales focos rojos. Ok. José Luis, ¿hay créditos para adquirir los remates? Ahorita que te decía top 3 preguntas que me hacen, esa es la top 2. Esa es la top 2. Llegan leads a las páginas. Oye, yo quiero... Con mi Infonavit ya ni me digas. o con un bancario. Vamos a explicar esta parte que creo que no la habíamos comentado. Está tan buena la plática que nos hemos saltado esto. Para empezar vamos a hablar cuáles son las formas de pago en un remate. Únicamente son 3 y todas son de contado. Es efectivo mientras no rebases el límite que establece la ley para prevenir las... Bueno, básicamente es la famosa ley antilavado, que al día de hoy básicamente son 872,000 pesos los que tú no puedes rebasar en efectivo. ¿Por qué? Porque pues bueno, se puede interpretar como que estás lavando el dinero o haciendo el blanqueamiento de capital. En un segundo momento tenemos los cheques certificados. Para tú tener un cheque certificado tienes que contar con chequera. El cheque, ¿qué es lo que va a hacer este certificado? El banco va a decir, mira, este cheque va dirigido a esta persona, no se va a poder endosar, porque imagínate, lo pierdes, en el juzgado se pierde algo, lo endosan y ya lo cobran. No, cheque certificado únicamente lo puede cobrar el beneficiario. Además de que certifica que si tienes los fondos, porque luego pasaba mucho hace tiempo los famosos cheques sin fondos, ¿no? Ajá. Entonces, Exacto. eso, y por último es un certificado de depósito. Es decir, tú vas al juzgado y le dices, oye juez, fíjate que yo quiero participar en el remate. Te van a tramitar un voucher, vas a tener que ir al banco, ahí vas a depositar el dinero y tú ya llegas como con tu recibo, con tu certificado de depósito al remate. Pero solo de contado, no se va a poder con crédito. Entonces es por eso que este negocio sí está más encaminado a un target inversionista. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren adquirir con crédito, pero no está la posibilidad. Ok, ¿y qué tan cierto es que si adquieres una propiedad en remate, se te va a dificultar a la venta si es que la compraste pues como inversión, no para Okay. vender? Por ejemplo, ese también es un tema súper interesante y te voy a volver a contestar, depende. ¿De qué va a depender, Mayeli? Son muchas situaciones. Por ejemplo, de entrada, si el demandado sí estuvo notificado y él se defendió y todo, eso ya nos ayuda. ¿Por qué? Porque si él nunca tuvo forma de defenderse ni se notificó, ahí sí no va a haber forma nunca de vender con crédito.
Ojo, estas propiedades con Infonavit no se van a poder vender. Aunque todo esté bien, con Infonavit no. Aunque esté al 100%, Infonavit no las acepta. A partir del 2018 llegó una reforma que prohibió estas ventas con Infonavit. Antes era, si ahorita es negocio, antes era una supermina de oro porque comprabas hoy el remate y en un mes lo tenías vendido con Infonavit. Sobra clientes con Infonavit. En su mayoría se puede hacer con crédito bancario, pero va a depender de muchas situaciones del juicio. Porque, por ejemplo, estas escrituras, cuando escrituras un remate se puede hacer de dos formas. Que voluntariamente el demandado te firme la escritura, pero si él es omiso y él dice, no, yo no le quiero firmar, el juez va a firmar en representación y ahí ya es cuando se le llama que es una escritura en rebeldía. Y ahí sí el banco se te va a cerrar las puertas. Entonces, a grandes rasgos esa es la información. Hay obviamente varios detalles y varias estrategias para hacerlo, que con todo gusto si nos contactan pueden acceder a ellas. Ay, claro, José Luis. La situación legal le puede afectar al nuevo propietario, o sea, todo lo que sucedió en el juicio le puede afectar al nuevo propietario. Por ejemplo, hablando si se hizo la revisión por parte de tu abogado y todo estaba bien, no va a haber tema porque, como lo hemos dicho, son propiedades que tú compras de buena fe y que además va a salir libre de todo gravamen. Entonces, a ti no te va a importar realmente lo que pasó antes. Ok, no hay ningún problema. ¿Es como tipo casa nueva? Sí, por decirlo así, porque va a ser un historial nuevo. Se va a borrar totalmente los gravámenes, todo lo que tuvo. Y tú adquiriste, tienes tu escritura, tienes todo en orden y empieza a contar a partir de que tú compraste. ¿Por qué? Porque ya lo que fue antes ya no te interesa en virtud de que ya se pelearon en un juicio, ya la controversia que tenían se finiquitó ahí y listo. Ese tema ya no te afecta a ti ni a los nuevos propietarios. Ok. José Luis, ¿cómo podemos saber que caímos en buenas manos de un buen despacho o un buen abogado? Ok, mira, en un primer momento, pues obviamente tienes que corroborar que tengan cédula, que verdaderamente sean abogados, porque luego están los famosos que se dicen ser abogados y pues nunca cruzaron la universidad, entonces desde ahí estamos mal. Si tú ya le estás ocultando o mintiendo a tu cliente, desde ahí estamos mal. En lo personal, a mí me gusta, por ejemplo, trabajar muy transparente, es decir, hay clientes que incluso le digo, a ver, si tú tienes tu abogado de confianza, vamos, que vean el expediente, que él mismo te pueda decir, no le veo mayor tema, obviamente yo te voy a llevar el proceso, pero que tengas una segunda opinión. En un segundo momento que te sea muy claro con cómo está la situación, es decir, hacerle, por ejemplo, un reporte semanal o cada 15 días, mira, tu asunto está así, asá, tu número de expediente es tal, está en el juzgado tal, si lo quieres ir a ver, adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces hay abogados que pues les dicen mil y un cosas a los clientes y resulta que ni siquiera están promoviendo los escritos o que luego que ya te inventaron que hay que... Es muy famoso y es como una broma en todo el mundo jurídico de que ya le pidieron 15,000 pesos para las copias. Sí, las copias en la vida te van a costar eso. Ojo, hay copias certificadas y cada hoja, al menos en el estado, te va a salir en 7 pesos, pero es imposible pero no andar 15,000 pesos, cobrando ¿no? 15,000, 20,000 pesos. Eso se lo van a ir a gastar de que en el jueves hay con los amigos, yo creo, porque no, en las copias no van a gastar eso. En las cubas. En las cubas ya del jueves, ¿verdad? Entonces, tal cual. Entonces, esa es una de las situaciones que yo les diría que sean muy claros, muy transparentes y que, por ejemplo, si están promoviendo escritos, yo muchas veces se los hago llegar a los clientes, aunque no les entiendan, pero mira, aquí está el escrito y tienes el acuse de que se presentó en tal fecha. Ahora también vivimos una era en la cual pues todo es bien público. Basta con meterte al perfil de una persona, el perfil comercial, para ver qué recomendaciones hay. Basta para preguntar a algún conocido, oye, ¿conoces tal despacho, tal abogado? Creo que hoy en día sigue siendo la mejor recomendación la de boca en boca. Sin embargo, pues ya hay muchos medios como para tener el conocimiento de cómo trabaja ese abogado o ese despacho. Yo sí les diría que tengan mucho cuidado porque hay muchas personas que, como les digo, se hacen pasar por abogados y suelen ser nada más brokers o algo. Y como aquí sí no es una compraventa, es un proceso judicial, sí hay que tener el conocimiento jurídico. ¿Para qué? Para que la inversión sea un éxito y, como hemos hablado, no metas en un problema a tu cliente, porque es simple lógica. Si yo mantengo feliz a un cliente, va a regresar el día de mañana y va a regresar y va a regresar y me va a traer gente. Entonces, esa es como la principal recomendación que yo les haría. Súper bien. Oye, platícanos de los famosos coyotes. ¿Existen, no existen? ¿Son abogados? ¿Son inversionistas? Ok, mira, te voy a ser muy honesto. Claro que existen. En toda la burocracia y todo esto siempre van a existir esta clase de coyotes. Porque en lo personal no me gusta mucho, por ejemplo, trabajar en remates de juicios laborales. Porque aunque ya existen los juzgados laborales que ya pertenecen al Poder Judicial, hay muchos asuntos rezagados que se siguen llevando en las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora sí que sin agraviar a nadie, pero las juntas de conciliación y arbitraje lo que menos parece es un lugar donde se ve el derecho.
O sea, parece todo menos derecho, hay muchos coyotes, no hay mucha formalidad, hay muchas cosas que no están bien en la práctica y ahí sí la verdad es que está lleno de coyotes. ¿Por qué? Porque antes de que fueran juzgados vino una reforma reciente del Poder Judicial que adoptó los juzgados laborales. Antes los juzgados laborales se llamaban juntas de conciliación y arbitraje y no dependían a Poder Judicial. Entonces tú podías, por ejemplo, representar a un trabajador sin ser abogado. Entonces había mucha gente que andaba inventándose demandas de que voy a demandar al patrón y en conciliación le bajamos que 10,000 pesos. Le daban 2,000 pesos al trabajador y se quedaban todos ellos. Entonces ahí se quedaron muchas prácticas de esas. Llegas a los remates en las juntas de conciliación y sí hay muchos coyotes. Vamos a estos, por ejemplo, temas civil mercantil. Claro que van a haber 2, 3 personas que quieren ir a ver si pueden lograr una negociación o algo, pero obviamente con toda la estrategia que nosotros ya tenemos armada y todo, los brincamos y evitamos el tener que darles algo o así, además de que también los mismos jueces de Poder Judicial protegen estas prácticas y evitan que se esté suscitando cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez lo hacen como más controlado, no dan tanta libertad, entonces cuidan que no hayan coyotes, porque sí era una práctica que se hacía, pero diría que va a la baja. ¿Y te pueden afectar en la negociación? Pues haz de cuenta que si a ti se te iba a encarecer la casa nada más 20,000 pesos, ahora al haber coyotes, en lugar de tener que gastar 20,000 extras, tal vez gastas 50,000. Ahí es donde te verías afectado. Es por eso que nosotros ya hemos realizado varias estrategias para brincarlos y no tener que pagarles algo y hacer que nuestro cliente tenga la mayor utilidad. Ok. Personas que están en otra ciudad, ¿qué recomiendas tú? ¿Sí tratar con ellos o irse directo a la puja? Pues bueno, mira, en esta situación otra vez depende. ¿Qué es lo que tú buscas? Si eres un inversionista y no te va a importar escriturar, te diría pues podemos negociar con ellos. Si tú sí o sí quieres la vivienda, la casa para vivienda, nos vamos a ir directo a la puja. ¿Por qué? Porque a la hora de escriturar te van a reducir los impuestos. ¿Por qué? Porque si tú pagas en puja, ese dinero está reflejado. O sea, se ve reflejado en el juzgado que tú pagaste tanto. Si no lo haces en puja, sino en una negociación, ese dinero no está reflejado y no te va a reducir los impuestos. Una realidad es que en la puja suele encarecerse más la propiedad que llegando a una negociación extrajudicial. Sin embargo, pues bueno, como te digo, le tenemos que hacer la estrategia o el caminito detallado de acuerdo a lo que busca nuestro inversionista o nuestro cliente que busca una casa para vivir. Ok. ¿Ustedes los llegan a asesorar, por ejemplo, en caso de si irse a puja o estas negociaciones, hasta dónde invertir? Sí. ¿O no? Porque dices, bueno, soy inversionista y quiero una propiedad obviamente más bajo el valor de mercado. Claro. Pero si estoy en el calor de la negociación, pues subes y subes y subes y que termine resultando que inclusive carísima. Ya te saliste del mercado, ¿no? Exacto. Ya. Mira, ahí también depende de cómo lo trabajen en lo personal. Nosotros cómo funcionamos como, por decirlo, como un corporativo. O sea, tenemos el área jurídica, tenemos un departamento de ventas, tenemos arquitectos y peritos que desde antes nos dicen, pues mira, esa casa en el juicio está valuada en tanto, pero el verdadero valor comercial es este. Entonces tú no te dejes llevar por ese avalúo. Vale la pena que le metas más. O hay veces que me dicen, ¿sabes qué? A esta dile a tu cliente que no le meta nada, porque no va a valer la pena. Entonces nosotros siempre tratamos de hacerle como un desarrollo al cliente, de decirle, mira, tú tienes tanto y tu presupuesto es tal, incluyendo honorarios, gastos notariales, tu tope de puja sería esto. Porque digo, por mí estaría de lujo que se adjudicaran todas y me pagaran honorarios por todas. Pero ahí es donde está tu ética. Yo prefiero que el cliente esté satisfecho y le genere una buena utilidad, porque como te digo, va a regresar, a que estar haciendo estas prácticas. Entonces, en la generalidad les hacemos una estrategia acorde a lo que él está buscando y a su presupuesto, pero sí siempre le manejamos máximos y mínimos. Ah, súper bien, José Luis. Pues para concluir, ¿algo que quieras compartir con la audiencia? Pues igual el mensaje para concluir sería sencillo, es quítense el miedo en esto, no necesariamente tienes que participar en un remate para conocer. Yo muchas veces les digo, acérquense a nosotros, acompáñenos a un remate con clientes que ya tenemos, que vean cómo funciona esto, que vean la seriedad con la que es y van a empezar a incrementar su capital. Hoy en día a veces hay muchas inversiones que nos ofrecen buenísimas, que el 20-25% anual, pero muchas veces no sabemos si van a ser verídicas o no, y aquí al hablar de remates judiciales siempre va a estar respaldado y van a estar dotados de seguridad jurídica y patrimonial, porque siempre se hacen ante el Poder Judicial. Entonces, que le pierdan el miedo y empiecen a invertir y tal vez a conocer un poco más de estos temas. Eso sería el mensaje. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a ustedes por escucharnos y prestarnos sus oídos, y nos vemos en el siguiente episodio de Oído Inmobiliario.
Gracias por acompañarnos una vez más. Si te ha gustado, dale like y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo episodio. Sintonízanos cada semana y no olvides suscribirte a nuestro canal. Déjanos tus comentarios o sugerencias de temas para próximos episodios. Síguenos en redes sociales para más consejos sobre bienes raíces. Esto fue Oído Inmobiliario, tu ventana al mundo de los bienes raíces. Este podcast fue presentado por Hubok Grupo Inmobiliario.